Muchísimas gracias por este panel y continuamos con nuestra agenda académica. Conversatorio, emisión y aceptación pólizas de cumplimiento de usuarios aduaneros. Invitamos al doctor Miguel Ángel Espinosa Alfonso, presidente ejecutivo FITAC. Doctora Daniela Arias, directora de las Cámaras Técnicas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil, FASECOLDA. Doctora Adriana Grillo, CEO y socio fundadora de Grillo Correa Consultorías SAS. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente un gusto contar con un público tan nutrido, un viernes en la tarde, una hora bastante compleja para hablar de un tema tan sexy como es el tema de las garantías y el tema de las disposiciones legales frente a la DIAN. Contamos con dos expertas en el ramo y la idea es que podamos en esta hora poder no solamente contar lo que está pasando hoy, sino cuál fue la génesis de esta situación que en su momento puso en graves aprietos al sector de comercio exterior y hasta hoy día pues estamos viendo las consecuencias de lo que fue ese inicio de esa gran problemática del tema de garantías en Colombia. Daniela, muchísimas gracias. Adriana, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo quisiera simplemente, antes de dar la palabra a Adriana y a Daniela, nuestras invitadas en la tarde de hoy, contarles un poco cuál fue el origen de esta problemática que aún hoy día nos preocupa enormemente al sector de comercio exterior en materia de garantías específicas y garantías globales. Si digo alguna imprecisión, por supuesto Adriana y Daniela me corregirán sin ningún tipo de problema. Y esto, Adriana, surge, si mal no estoy, en diciembre del 2021. Diciembre de 2020. Que como es costumbre, la DIAN el 27 o el 28 de diciembre emite algún tipo de reglamentación o de regulación o de proyecto de decreto o resolución y nos sorprende a todos. Esto fue diciembre de 2020, en donde se expide por parte de la DIAN y la Oficina Jurídica un concepto único de garantías. En ese diciembre de 2020, ese concepto único o concepto unificado de garantías cambiaba sustancialmente gran parte de lo que se conocía como el tema de asegurabilidad en nuestra legislación colombiana. Ustedes saben que cualquier empresa que quiera obtener una habilitación o una resolución o un permiso para operar temas de comercio exterior, transporte, cualquiera que sea el método de transporte, una agencia de aduanas, un agente de carga, un puerto, una zona franca, tiene que constituir una garantía de carácter global en disposiciones legales frente a la DIAN. Y obviamente estas garantías hasta ese momento, uno de los, o el esquema más utilizado hasta ese momento eran las garantías emitidas por compañías de seguros. Esto tenía una tradición de muchísimos años atrás, en donde no solamente la DIAN, las aseguradoras y los comerciantes o empresarios del sector logístico conocían al detalle cuáles eran las implicaciones operativas, los costos, los riesgos, las responsabilidades, y la DIAN, incluso cuando todavía se radicaban las garantías de manera física en el edificio Sendas en Bogotá, y después cuando ya se incorpora el servicio informático electrónico de garantías, era muy fácil proceder con estos trámites ante la DIAN, y dado que había un entendimiento muy grande, muy amplio de esta operatividad en el tema de garantías, pues obviamente los tiempos eran muy competitivos, eran muy cortos. Ahora que hablamos del tema con quien me antecedió en el uso de la palabra y en la moderación del panel, como el doctor Ricardo López, obviamente el tema de tiempos y el tema de costos jugaba un papel muy importante en materia de constitución de garantías. Ya en diciembre de 2020 se cambia a través de ese concepto lo que era la identificación de la póliza que se tenía que, digamos que afectar, y que ya no era el momento de ocurrencia del siniestro, sino el momento en que se expedía
el REA por parte de la DIAN. Nuevamente, eso trajo implicaciones que más adelante, ya desde la parte jurídica, legal y desde la Cámara de Cumplimiento de Fasecola, representada por Daniela, pues solamente miraremos un poco cuáles fueron las implicaciones prácticas, jurídicas y operativas en este cambio de filosofía por parte de la DIAN y cuál fue finalmente, Adriana, lo que motivó a la DIAN a expedir ese concepto unificado de garantías que obviamente, como lo repito y lo reitero, pues ha puesto al sector de comercio exterior en una situación bastante compleja y que puso en riesgo y hasta hoy día cerró de manera definitiva, salvo contadas excepciones, el ramo de seguros por parte, o digamos afianzados en favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estábamos en pandemia, teníamos muchísimas problemáticas adicionales más allá de la parte operativa. Recuerdo que fueron años bastante complejos, Adriana, porque teníamos estallido social en Buenaventura, por ejemplo. No podíamos movilizar las cargas por el sur del país. Estábamos en pandemia apostándole a temas de baja presencialidad en trámites de comercio exterior y se nos atraviesa este tema del concepto unificado de garantías que impidió desafortunadamente que gran parte de esa inversión extranjera que quería invertir en negocios de logística en el país a través de la adquisición o la compra de agencias de carga que ya tenían no solamente esta habilitación por parte de la DIAN, sino contaban con esas garantías, fue en algunos casos, Adriana, penoso tener que informarles a estas compañías internacionales, estas compañías extranjeras, que el ramo de seguridad en Colombia estaba cerrado, no por culpa de las aseguradoras, sino por culpa digamos en cabeza de la DIAN, y que muchas de esas garantías no pudieron renovarse porque era imposible conseguir una garantía por parte de una compañía de seguros. Las inversiones se fueron, no siguieron llegando inversiones en el sector logístico hasta ese momento y ya, digamos, y aquí empieza uno a contar un poco cómo tratamos de solucionar desde el gremio con el apoyo de Fasecolda, por supuesto la doctora Adriana Grillo y de otras personas que se metieron de frente para tratar de solucionar este problema. Pensábamos que íbamos a cantar ese gol cuando salió el concepto del Ministerio de Hablaba Hacienda. más contigo que con mi esposo, todos los días hablábamos 3 veces. Totalmente. Nelson, que debe estar por aquí escuchándonos también, digamos, era un tema bastante preocupante porque tratábamos de poner las fichas sobre la mesa y mirar de qué forma podíamos solucionar, no solamente desde el ámbito profesional, gremial, sino incluso personal y de amistad, esta problemática, porque sabíamos que esto iba a significar un costo muy grande para el país, que lo sigue siendo, pero después de perder varias batallas de manera consecutiva, pues obviamente nos dimos a la tarea de mirar a través de la expedición de un decreto que pudiera abrir el espectro a otro tipo de garantías que obviamente para ese momento no eran muy viables operativamente, pero que por fortuna hoy día pueden darle este tipo de beneficios y de alternativas al sector empresarial, con algunos componentes todavía, digamos, en materia de costo y en materia de operatividad frente a la DIAN, pero por lo menos se hizo el trabajo, no solamente desde FITAC, obviamente esto no lo podemos atribuir solamente al esfuerzo que hicimos desde FITAC, sino al esfuerzo que se hace desde otras agremiaciones pares a FITAC y logramos sacar adelante lo que se nos estaba convirtiendo en una tormenta muy grande para el sector de comercio exterior. Yo quiero ceder la palabra, en este caso, a Adriana, para que ya desde la parte legal y desde la parte de la asegurabilidad en materia de disposiciones legales, fue lo que interpretaste tú de la problemática en ese sentido, la génesis y cómo empezamos a buscar esas alternativas en ese momento, Adriana. Bueno, muchas gracias. Digamos que Miguel cuenta la historia desde la perspectiva enfrente del gremio. Yo tenía en ese momento varios roles. Digamos que estaba como consultora de muchas de las empresas de comercio exterior que en ese momento estaban ahogadas, pues no había forma de que nadie les otorgara una garantía. Estábamos trabajando con Fasecolda la
las muchas posibilidades. A la DIAN en ese momento se le plantearon, pues ya ahorita Daniela les comentará, pero se le plantearon todas las opciones. Inclusive hicimos la tarea que le corresponde al gobierno hasta de redactar un decreto y entregárselo hecho para que el tema fuera claro. Acompañaba a Miguel también desde el gremio y digamos que mi conclusión muy rápida en el momento es: lo que pasó con el concepto unificado de garantías no es algo nuevo, es algo que venía pasando por parte de la DIAN, de los actos administrativos que se expedían, venían atropellando al sector asegurador y a las empresas del comercio exterior. ¿Qué es lo que pasa? Que las empresas de comercio exterior nunca voltean a mirar qué le pasa al garante, porque la empresa lo único que le interesa es que les pidan la garantía, y pues el problema de la aseguradora en ese momento era de la aseguradora en la discusión jurídica. Este problema que los operadores de comercio exterior no miraban, y era el hecho de que siempre la DIAN se ha pasado por encima el Código de Comercio y el contrato de seguros como si no existiera una regulación específica para el tema, pues al afianzado, al operador de comercio exterior no le interesaba, simplemente que me expidan la póliza. El tema siempre ha sido así y llevamos muchos años así, llevamos 15 años por lo menos con el atropello. Lo que pasó en ese momento es que la DIAN, esto que venía atropellando, lo coloca en un concepto unificado, ya con mucha claridad, de cambiar que, por ejemplo, voy a ponerlo en el ejemplo más sencillo, hoy hurtan un contenedor o una mercancía que va en transporte multimodal, y para la DIAN el siniestro no ocurre hoy, que es el día del hurto, sino ocurre en 2 años, cuando ellos emiten el acto administrativo, el requerimiento especial aduanero preguntando qué pasó con el camión. ¿Qué significa eso? Que la DIAN se está ganando 2 años de una prescripción que debería ser. Eso siempre lo habían hecho, siempre había estado, ha sido, digamos que la discusión. Lo que pasa es que cuando lo colocan en un concepto unificado, el sector asegurador evidentemente ya encuentra el riesgo jurídico muy latente, y pues ya Daniela explicará, las aseguradoras tienen un respaldo en el exterior de reaseguradoras, y Colombia se vuelve un riesgo jurídico, y yo esa claridad la hago siempre, no como país, sino por interpretación de la DIAN y por desconocimiento de un código de comercio que existe desde el año 1960 y pico. Digamos que ese es como el quid del asunto que yo quería como especificar. Esto siempre ha existido. Ahora, en el momento en que se dio, Fasecolda hizo todo lo posible, desde la forma más elegante, más cordial, con presidencia, con el director de la DIAN, con ministro de Hacienda, con ministro de Comercio Exterior. Estábamos mirando que hay 20 presentaciones de cada reunión a la que había que ir en su momento, y no hubo posibilidad de que la DIAN tuviese la voluntad de atender lo que dice el Código de Comercio. Y pues finalmente la discusión se centró en: la DIAN tiene 10 sentencias que le dan la razón en su posición, pero el sector asegurador tiene las mismas 10 sentencias o muchas más que aplican para el ramo de cumplimiento. Estabilidad, obras, bueno, otras tantas, pero digamos que la DIAN dice no, es que son DIAN. Creo para mí que queda la discusión, y ya Daniela explicará técnicamente el tema. Esto hizo que la DIAN tuviese que buscar alternativas, porque empezó a darse cuenta que empresas que llevaban en el país 20, 30 años empiezan a quedarse sin garantía y a no poder operar. Y eso es lo que desata que emitan esta norma, donde según la DIAN abre las puertas, y para mí simplemente lo que hizo fue incluir una garantía adicional, que es la fianza, porque yo siempre he podido constituir una hipoteca o una prenda, porque digamos que los decretos anteriores mencionaban garantías reales, y dentro de las garantías reales pues están un sinnúmero de garantías que uno podría darle a la DIAN. Entonces realmente lo que hace es incluir las fianzas como alternativa. De las que ahora nombran específicamente, entonces, como la prenda, como la hipoteca, pues ustedes que son empresarios, que trabajan en el negocio, saben que es inviable que yo le coloque una hipoteca de una bodega a la DIAN si la DIAN dentro de esa norma me dice que no la puedo arrendar, que no la puedo hipotecar, es decir, me la saca del comercio. Ojo cómo esta norma y cómo esta norma va en contra también del empresariado,
y va en contra del Código de Comercio y el Código Civil. Transforma un contrato o una hipoteca o una prenda y me da unas prohibiciones que la norma principal no trae. Es decir, el mismo atropello del contrato de seguros, si ustedes lo revisan, está dado profundamente también para una hipoteca y una prenda. Entonces, pues finalmente, digamos que el sector asegurador en ese momento se recoge y entra como opción la fianza, digamos que es la alternativa que hay. Y evidentemente, voy a hablar una cosa acá que yo no sé si puedo hablar, pero eso eleva los costos. La proporción es 15 millones, pagaba una zona franca en ese momento por una póliza y hoy paga 160 millones de pesos, ha venido bajando un poco, pero estamos tal vez en unos 90 millones. Una garantía por 2 años que costaba 15 millones, hoy cuesta 90 millones de pesos. Entonces digamos que ese es como el resumen y hoy pues están las alternativas ahí, se expiden las fianzas casi que como única opción, muy poquitas aseguradoras o a clientes muy específicos se expiden, pero pues valdría la pena, Daniela, un intento por el empresariado nuevamente y por el país y una sentada nuevamente con la DIAN, no sé si valdría la pena, ¿no? Porque pues el sector realmente en ese tema está arrinconado. Entonces, Daniela, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a FITAC por la invitación. Para Fasecolda es un honor estar aquí con ustedes y creo que es la primera vez que invitan al gremio asegurador a ser escuchado y a contar su cuento y pues eso es muy valioso, por supuesto, para nosotros. Un poco pues tratando de recopilar lo que estaba mencionando Miguel y Adriana, ¿qué sucedió del lado del sector asegurador? Efectivamente, en diciembre del año 2020, la DIAN emite este concepto y digamos que plasma en ese documento una posición jurídica con la que el sector asegurador ya estaba familiarizado, pero para efectos de la suscripción ya dejó de ser una controversia que se dirimía ante un juez, sino que ya la DIAN le imparte una instrucción a todos sus funcionarios y dice esto va a ser así y cada garantía que se emita opera bajo este principio. Eso por supuesto genera un cambio en la concepción de riesgo que tiene una compañía de seguros y por supuesto que inmediatamente el sector asegurador reaccionó y suspendió en una gran proporción la emisión de pólizas de cumplimiento. Empieza la negociación con la DIAN y hay que decirlo porque eso hay que reconocerlo, en febrero del año 2021 la DIAN modificó el concepto, no dándole la razón al sector asegurador, pero sí eliminando algunos conceptos que habían generado la controversia. En principio, la DIAN dice, bueno, ya solucioné el problema, perdón, no era mi intención, pero ya quedó resuelto. Pues resultó que no, para el sector asegurador el tema no quedó resuelto porque pese a la modificación que hizo la DIAN, los operadores de la DIAN, los funcionarios de fiscalización, siguieron aplicando en la realidad el concepto que se estableció en diciembre de 2020. Entonces, ahí empezó ya el tema y es, mira que modificaste el concepto y aún así la inseguridad jurídica persiste. Aún así ya el sector asegurador, el riesgo cambió. Y hay que también tener en cuenta algo y es que la DIAN ha sido asegurada por el sector asegurador durante muchos años, no solo a través de garantías aduaneras, sino también a través de garantías tributarias. Hay una relación de aseguramiento entre el sector asegurador y la DIAN que viene de muchísimos años atrás y que venía ya, digamos, esa relación de aseguramiento, digamos, contaminada de muchas controversias jurídicas alrededor de ambos tipos de garantía. Para que tengan el dato, en Fasecolda hicimos el análisis de cuántos pagos había realizado el sector asegurador a diciembre de 2021 y el sector asegurador le ha pagado a la DIAN en total, para ese momento, más de 500.000 millones de pesos. En garantías tributarias es la mayor proporción, casi 422.000 millones de pesos,
y en garantías aduaneras son cerca de 91.000 millones de pesos. Entonces, claro, la proporción es mucho menor, pero sí se paga dinero y se paga a raíz también de controversias jurídicas que en principio deberían ser claras y finalmente no lo son. Entonces, termina pues este tema, pues digamos, modificándose por la DIAN, pero digamos que en la práctica seguíamos teniendo el problema y de ahí que la propuesta del sector asegurador fuera emitir una reglamentación de mayor rango jurídico, un decreto, pues para zanjar la discusión y digamos que renovar la relación de aseguramiento bajo unos términos claros, pues jurídicos y demás. Sin embargo, eso nunca sucedió y por esa razón el sector asegurador, pues digamos, reaccionó de esa manera y ha mantenido su posición en ese sentido. También se le ha propuesto pues a la DIAN la realización de jornadas académicas para los funcionarios, para entender un poco cómo funcionan las garantías de cumplimiento en su modalidad de pólizas de seguro. También pusimos a disposición de la autoridad aduanera la dirección de actuaría de Fasecolda, que es una dirección eminentemente técnica, igual que la Cámara de Cumplimiento, pues para lograr, digamos, ajustar las solicitudes de valores asegurados para ustedes los empresarios dependiendo del tipo de riesgo, el tipo de operaciones que tienen que realizar y de esa manera tratar de disminuir las solicitudes de cupo que se solicitan ante las compañías de seguro. En fin, un sinfín de opciones se le propusieron a la DIAN, lastimosamente pues eso no se logró concretar. Y entonces ya retomando el tema que menciona Adriana de ¿vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Estamos ante un nuevo gobierno, un nuevo director, un nuevo equipo de la DIAN y seguramente pues digamos puede haber una solución y puede haber una escucha pues por parte de la entidad y desde Fasecolda el mensaje que queremos dar es que siempre hemos tenido la disposición de buscar una solución, de negociarla y por supuesto que estamos abiertos a esas mesas con la DIAN. Gracias, Daniela. El nivel de frustración que vivimos desde los gremios, desde el sector privado, cada vez que proponíamos una alternativa para salir de este embrollo y nos encontrábamos literalmente con una pared que no aceptaba ningún tipo de razón, ningún tipo de discusión y de concertación, pues obviamente nos llevaba a que buscáramos otros gremios para emprender, digamos, esta tarea, esta lucha. Y definitivamente las reuniones que se sostuvieron en ese momento entre Fasecolda, DIAN, en el seno, entiendo, del Consejo Gremial Nacional, eran reuniones desafortunadamente completamente inocuas, no se llegaba a ningún punto. Y recuerdo que cuando ya empezamos a ver un poco algunas alternativas, como fue proponer que se emitiera un concepto por parte de la URF, del Ministerio de Hacienda, diciendo, digamos, dando claridad absoluta acerca de cuál es la garantía que se debía afectar, pues obviamente dijimos, sacamos adelante este tema y lo ganamos. Esa fue la primera reacción un viernes en la tarde. Yo fui demasiado optimista o ingenuo, diferente a lo que puede ser Adriana Grillo, que me dice, Miguel, esperemos la próxima semana, te voy contando si las diferentes direcciones seccionales siguen emitiendo reas desconociendo este concepto de la URF, lo que pasó en efecto. Y era de las frustraciones más grandes porque en alguna de esas semanas, incluso todavía en cuarentena, hablaba yo con Lisandro Junco en su momento, el director jurídico, era en ese momento Lisandro, y era el director general ya. Lisandro, hay un concepto del Ministerio de Hacienda, hay un concepto de la URF, por favor expidan ustedes un memorando interno que, digamos, creo que para nadie es un secreto acá, que lo primero que se conoce por parte del sector empresarial es un memorando interno. Se conoce en cuestión de segundos. Efectivamente se emite ese memorando interno
una instrucción precisa por parte del director general de la DIAN a todos los directores seccionales. Conseguimos ese memorando interno, se lo distribuimos a todos nuestros afiliados diciendo, mire, aquí ya hay una instrucción interna por parte del director general de la DIAN. Optimista, realista, Adriana me decía, Miguel, eso no va a funcionar porque no va a motivar, primero, a que haya un cambio en las direcciones seccionales de la DIAN y segundo, a que las aseguradoras se sientan completamente confiadas en que va a haber específicamente un cambio en la posición doctrinaria de la DIAN. Y por más que Lisandro nos garantizara que esto se iba a cumplir, que se iba a hacer, que le iba a hablar con cada uno de los directores seccionales, recuerdo, y acá lo puedo decir sin ningún tipo de tapujo, la Dirección Seccional de Aduanas de Cali estaba haciendo y pasándose por la faja el concepto y esa directriz que impartía en su momento Lisandro Junco. Y me devuelvo al panel de esta mañana del régimen sancionatorio. Mientras no haya una unidad de criterio en la DIAN, no solamente este tema de garantías, sino cualquier otro tema de interpretación a nivel nacional va a ser un dolor de cabeza para el empresario. Pero obviamente es la realidad que tenemos hoy día y yo siento también, al igual que Daniela, que es un momento muy adecuado, un cambio de gobierno, cambio en la directiva de la DIAN, de sus directores de gestión, para que más allá de lo que comenten los equipos técnicos de estas direcciones de gestión, obviamente se pueda volver a escuchar al sector privado y se pueda demostrar con cifras el impacto que esto ha tenido en una bandera del gobierno tan importante como es el tema de la internacionalización, que requiere que haya empresas del sector logístico que tengan la posibilidad de acceder a unos, digamos, a unos vehículos de aseguramiento de sus actividades, no solamente globales, sino específicas, que ese es otro tema también importante, cómo garantizar unas operaciones específicas en materia de controversias con la entidad, pero creo que es un momento más que adecuado para volver a llamar al diálogo al gobierno, no solamente al Ministerio de Hacienda, a la DIAN, por supuesto, y a todo el sector asegurador, que también debo decirlo, tuvimos un desgaste muy grande. Aquí hubo un desgaste no solamente reputacional, sino de imagen de las aseguradoras, del gremio, de nosotros como operadores logísticos, porque finalmente al cerrar las puertas ustedes, con justa razón, los principales afectados éramos nosotros y los clientes de las compañías que estaban, digamos, siendo cerradas en ese sentido. No sé si quieras aportar algo yo más, puedo Adriana. ser premonitoria ahí. El problema existe, el problema está y el problema no es del sector asegurador. El problema es de ustedes, los operadores de comercio exterior, y les voy a decir qué va a pasar. Las afianzadoras llevan aproximadamente expidiendo casi 2 años, no llegan a los 2 años, y nosotros sabemos que el retraso de trabajo de la DIAN para hacer efectivas las garantías y emitir los actos administrativos es de 2 años. 2 años y en algunas administraciones llega casi a los 3. ¿Qué va a pasar entre junio de este año y junio del otro año? Que las afianzadoras, que son las mayores, el mayor garante en este momento, le van a empezar a llegar todos los actos administrativos de lo que han expedido en estos 2 años, y el criterio de la DIAN va a ser el mismo, que el siniestro ocurre es cuando mandan el acto administrativo, no cuando fue realmente los hechos. Entonces, casi que yo podría asegurar que las afianzadoras van a tener que, igual que las aseguradoras, al ver la inseguridad jurídica que existe en la interpretación, recogerse. Muy factible que finalizando este año estemos en el mismo problema de principios del año 2021, porque si esto no cambia, ni va a haber aseguradora, ni va a haber afianzadora. Entonces, este no es un problema que se ha acabado, este no es un problema que porque yo tengo la garantía por 2 años tengo que desconocerlo, sino es un problema de todos tus afiliados, Miguel. Hay que trabajarle, digamos que se tienen más o menos 6 meses, 8 meses para trabajarle, pero pues las afianzadoras también van a tener, pues porque lo que hay es un desajuste jurídico y una interpretación de Código de Comercio y de Código Civil que no corresponde a la jerarquía de las normas, y eso no ha cambiado en la DIAN. Acá tenemos un pañito de agua tibia, todos expedimos con afianzadora, perfecto,
pero las afianzadoras también las van a empezar a afectar en menos de un año y vamos a volver a estar en la misma. Entonces, digamos, Daniela, que sí es importante, no solo el sector asegurador, también las afianzadoras, porque ya están dentro del negocio, y pues de los gremios, hacer nuevamente este trabajo con la DIAN y tratar de convenir una interpretación que sea acorde, y ojo con esto, yo ya no estoy hablando que sea acorde al Código de Comercio por el contrato de seguros, estoy hablando a lo que es el contrato, porque para mí, desde la perspectiva de la afianzadora, estoy viendo es un contrato con un tema como de responsabilidad civil o comercial. Entonces, no hay interpretación correcta ni del contrato de seguros, ni del contrato civil, ni del contrato de hipoteca, ni ningún contrato. O sea, es como si no existieran esos dos códigos, vuelvo y lo digo. Entonces, el problema se debe venir. No sé, Daniela, tú cómo ves esa, pues yo sé que desde lo político la posibilidad de hablar, sí, pero no sé cómo veas tú que se pueda hacer como un bloque y se pueda trabajar el tema. No, totalmente de acuerdo. A ver, pues digamos, poniéndolo en términos de acción de fiscalización administrativa, que es el fondo del asunto, todas las garantías tenemos exactamente el mismo problema, y la DIAN debería, pues bajo nuestra óptica, digamos que tomar una posición en derecho, y es que una cosa es un acto administrativo constitutivo, otra cosa es un acto declarativo. Para cada uno de esos actos administrativos operan unos términos diferentes, en fin, digamos que ese, pues hablándolo, y perdón si me pongo un poquito técnica, en el fondo del asunto. Y también importante que la DIAN, como entidad que depende del Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Hacienda como cartera que también tiene a cargo la Superintendencia Financiera y la Unidad de Regulación Financiera, tenga en cuenta que el sector asegurador no se incomoda con otros competidores. Bienvenida la competencia para que el Estado tenga diferentes tipos de garantías y que todos los operadores tengan la posibilidad de obtener diferentes opciones. Desde Fasecolda eso es diáfano, eso no hay ningún problema, pero el Ministerio de Hacienda sí debería tener en cuenta la regulación que existe para cada una de esas garantías, la solidez de cada una de esas garantías, las condiciones de capital que tienen cada una de esas garantías, pues porque para Fasecolda y para el sector asegurador hay unas condiciones, para los bancos hay otras condiciones y para las fianzas hay otras condiciones. Entonces eso también hace parte de la discusión y el Ministerio de Hacienda lo debe tener en cuenta también. Miguel, y hay una cosa muy importante que se le proponía en su momento a la DIAN, y yo no sé si ustedes lo saben, desde mi firma hicimos el estudio de la región, de los valores garantizados, hicimos un comparativo, cuánto es el valor a garantizar de un operador de transporte multimodal, un agente de carga, una zona franca, y Colombia, sus valores asegurados es del 350% más elevados que una operación en Ecuador o en Perú. Entonces, por ejemplo, cuando uno toma una póliza para un tema zona franca, 3.600 millones, y uno desde la consultoría dice, oiga, pero si nos han hecho efectivos actos administrativos, no sé, por 100 millones de pesos durante los últimos 10 años, porque los hemos devuelto 10 años, ¿qué sentido tiene que yo le esté pagando una prima o esté teniendo un costo de una garantía en la que está demostrado que en los últimos 10 años las faltas que he cometido, entre comillas, son de 100 millones, pero cada 2 años renuevo garantía por 3.600 millones, por 3.600 millones. Entonces, entre el valor real de lo que son las cosas, llamémoslas entre comillas, que yo pueda hacer mal, el valor asegurado que me exige la DIAN, el costo que es para mí pagar por una garantía de esto, y lo que pasa en la realidad, que todos sabemos que en el 95% de los casos los operadores de comercio exterior se allanan, porque es más barato allanarse que un pleito con la DIAN, pues no tiene sentido unos valores tan elevados. Entonces, si es momento de sentarse, me parece que es el momento de sentarse con un estudio técnico donde se le lleve a la DIAN, estos son los valores de la región para las mismas operaciones, porque Colombia tiene unos valores diferentes. Yo recuerdo cuando estuvimos negociando el
tal vez el 390 hace muchos años con Claudia Gaviria, que era la directora del momento, le preguntamos que esos valores asegurados de dónde salían. O sea, y ella preguntó, recuerdo que como a los 15 días nos tenía la respuesta, que a alguien un día se le ocurrió. Esa fue la respuesta. Es decir, es importante que ustedes sepan que los valores asegurados que nos solicitan o a garantizar no corresponden a ningún criterio técnico de siniestralidad, de severidad en los hechos, de riesgo. Esos valores asegurados que hoy nos piden están salidos del sombrero. Entonces, sí me parece que independientemente del respeto por un código de comercio, por un código civil y por los contratos que han regido toda la ley colombiana y todo lo que siempre ha existido en Colombia, que hoy la DIAN desconoce, pues por lo menos entonces, qué chévere que nos bajen los valores asegurados a una realidad. Yo le pregunto a una zona franca si de esos 3.600 millones que garantizaron durante 2 años, ¿cuánto ha tenido que pagar el garante o cuánto ha pagado la zona franca? Y las respuestas en serio son, sí, nos hemos allanado en 10 millones, en 20 millones. Entonces, ¿por qué pagamos por unas garantías de unos valores tan elevados? Yo pienso que esa discusión vale la pena hacerla y tal vez desde mi modo de ver, que tú sabes que yo soy muy humana y poco, creo poco en el tema de que se van a respetar los contratos, creo que sería tal vez más viable lograr unos valores a garantizar acordes a la operación. Creo que puede ser más por ahí a que nos cambien la otra parte, pero por la otra parte hay que hacerla. Completamente de acuerdo contigo, Adriana, y es que por un lado tenemos una muy baja siniestralidad y por otro lado, incluso antes del concepto, unos costos que no, digamos que no hacían justicia con ese nivel de siniestralidad. Y hoy, mucho peor, con el tema, digamos, de lo que tenemos hoy día. Tal vez uno de los mayores promotores para que las agencias de aduana hayan pensado y estén pensando en ser OEA hoy día es el concepto unificado de garantías. La gente dice, yo ya no quiero constituir garantías, pese a que sigo reiterando que para las agencias de aduana el tema de beneficios del operador económico autorizado, más allá de no constituir una garantía y más allá de unos temas reputacionales y comerciales que son importantes, como lo hemos también vislumbrado en otras regiones y en otros países de la región, más allá de ello, digamos, este es un incentivo que no debería tenerse. Porque, por ejemplo, para una agencia de aduanas se le pide patrimonio, que sin ser OEA le exijan patrimonio y adicionalmente le exijan una garantía, pues solamente es un costo que muy pocas empresas pueden empezar a cumplir. Y mucho peor que hoy día se cancelen agencias de aduana por temas de interpretación financiera, patrimonial, y que con todo ello los representantes legales, los socios, los auxiliares de aduana, los agentes de aduana queden inhabilitados durante 5 años para ejercer o para trabajar en una agencia de aduanas. Entonces, hay un panorama bastante complejo que, digamos, controvierte todos los temas de facilitación, de certidumbre jurídica, de empresas que realmente le han metido el hombro a sacar el país adelante después de una pandemia tan compleja como la que vivió todo el planeta en estos últimos 2 y 3 años. Miguel, yo ahí quiero como hacer mención a algo que los operadores o los clientes del sector para garantizar no ven, y es el desgaste que ustedes tienen contestando actos administrativos de la DIAN es el mismo desgaste que tienen las aseguradoras o las afianzadoras. Es decir, detrás sí hay un equipo jurídico que tiene un costo alto para hacer las defensas, así la DIAN no tenga la razón. Entonces, porque a veces se dice, sí, la siniestralidad es pequeña, pero yo he estado detrás de las aseguradoras que más expedían en su momento las garantías y la operatividad es la locura. En los tiempos altos, hace 2 años, la oficina de nosotros atendía para una sola aseguradora más de 150 actos administrativos en un mes. Entonces, sí, no hay siniestralidad porque no se paga, porque la mayoría de los operadores de comercio exterior prefieren allanarse,
pero el desgaste administrativo, porque ustedes saben que si uno no contesta un acto administrativo, la DIAN le pone una sanción de, creo que son 200 VTs en este momento, entonces toca contestar. Entonces, digamos, sí guarda justicia que el sector también conozca que el desgaste de las aseguradoras, de las afianzadoras detrás, es digamos, altísimo. Entonces, cuando dicen, no constituir, que es un incentivo volverse OEA para no constituir la garantía, pues sí, pero el desgaste administrativo de esa agencia de aduanas en la parte jurídica va a seguir existiendo de alguna manera. Ya no puede la DIAN cobrarle al garante, pero el desgaste administrativo, sobre todo en las agencias de aduanas, que he visto muchas cancelaciones en el último año, súper injustas por un tema de patrimonio sobre todo, donde hacen la investigación 2 años después, no aportan pruebas la DIAN, o sea, lo están haciendo muy mal, pues no guarda coherencia. Y además a la compañía de seguro le hacen efectiva la garantía. ¿Sí? Entonces es la historia de siempre. La DIAN la sanción con la otra sanción encima. Ya. Yo, aquí va una pregunta, digamos un poco, ya para ir empezando a entrar al área de conclusiones de esta conversación. Daniela, ¿cuáles son esos, digamos, esos criterios que me permiten a mí como empresa de seguros o compañía de seguros decir, me siento tranquilo si tengo un buen reaseguro, si tengo, digamos, un buen respaldo a nivel internacional? ¿Qué paralelo se podría hacer con lo que actualmente existe en la norma y con lo que comercialmente se consigue? ¿Qué recomendaciones darías tú para que una empresa pueda realmente sentirse tranquila y que la DIAN se pueda sentir tranquila al un empresario constituir una fianza que realmente signifique un respaldo, pensando también un poco en esos antecedentes que hay en el mercado de empresas afianzadoras que definitivamente no cumplían con los requisitos patrimoniales y que obviamente llevaron a que se tuvieran bastantes siniestros muy importantes por parte de la DIAN? Pues bueno, cuando la compañía de seguros va a emitir una garantía, digamos que analiza hay 2 factores que dan tranquilidad o confianza, o el análisis de riesgo se realiza como desde 2 visiones. Una, por supuesto, el tomador de la póliza, el garantizado, que finalmente será la persona que ejecutará la obligación, cuáles son sus condiciones, su solvencia, sus estados financieros, su experiencia, además. Y por el otro, el riesgo objetivo, es qué estoy garantizando, cuál es la obligación. En este momento, las compañías de seguros, pues digamos que tienen plena confianza de los clientes que están solicitando las pólizas, porque son sus clientes de años, son sus clientes que en muchísimas ocasiones pagaron primas y demás. Pero la desconfianza todavía persiste en la objetividad del riesgo, que es lo que justamente pues generó la controversia y lo que todavía hoy se mantiene. Entonces, pues de nuevo, la problemática radica en una desconfianza, en una inseguridad, en una incertidumbre, en que tenemos una relación de años que ya viene lastimada por toda esta controversia jurídica y que ya las acciones que la DIAN ha adelantado pues no han sido suficientes para volverle a otorgar esa confianza al sector asegurador y al sector reasegurador. En la medida en la que eso no, digamos que no dé muestras de una verdadera voluntad de reconstrucción de la relación, no, pues digamos que no se va a retornar ese comportamiento, esa dinámica que existía antes de diciembre de 2020. Lo que yo dije, 6 meses, 8 meses vamos a estar en las mismas. Hay que hacer algo. Gracias, Daniela. Adriana, un poco hablando de ese parangón que se puede hacer entre lo que es el esquema de una fianza y el esquema de una garantía emitida por compañía de seguro, en su momento, cuando era, digamos, generalmente aceptada o el mercado estaba abierto, ¿cuáles son esas diferencias, un par de diferencias que nos puedas mencionar en ese sentido? Y después vuelvo contigo con la siguiente pregunta ya para cerrar, para mirar qué recomendaciones podríamos hacer para reabrir ese diálogo con la DIAN. Esa pregunta todos los días ronda en nuestra oficina.
¿Qué pasa, doctora, si nosotros expedimos con una afianzadora? ¿Qué diferencia tengo con una aseguradora? Ya les voy a dar la conclusión que le da a todos los clientes para ser objetiva. Pues la aseguradora es vigilada por la Superintendencia Financiera. Ustedes saben que esa superintendencia es supremamente estricta, que ejerce unos controles de vigilancia amplísimos, obliga a unas reservas técnicas en dineros para poder cubrir los riesgos. El capital de una aseguradora, puedo estarme equivocando, pero estamos hablando como unos 12.000 millones de pesos 12.000 millones, ¿no? Para este momento. Para solo operar 12.000 millones. Correcto, 14.000 millones más o menos para poder operar lo de la DIAN. Una afianzadora son 1.200 millones. Esa es como la diferencia en el tema de capital y en el tema de vigilancia. Ahora, desde el fondo, desde la discusión jurídica con la DIAN, de estos aspectos que estamos tocando, de dónde la DIAN interpreta que hay siniestro y dónde no lo hay, pues el problema es para las dos, para afianzadora y para aseguradora, el problema va a ser el mismo. Entonces, siempre le digo a los clientes, el problema de expedir con una afianzadora, con una aseguradora, desde el punto de vista del riesgo, es de la DIAN, no es de ustedes. Ustedes lo que tienen que buscar es la mejor negociación desde el punto de vista de la economía, de lo que ustedes pagan porque los garanticen, pero el riesgo de que si este lo vigila la superintendencia o este tiene más o menos capital, ese no es el problema de ustedes, el problema es de la DIAN. En su momento ella es la que tendrá que revisar cómo se aseguró, porque ella es quien se está asegurando y quien está aprobando, digamos, las garantías. Creo que esa era la segunda pregunta, ¿sí? Y nuevamente para ya dar cierre a nuestro panel y en aras del tiempo. En el caso en el que se volvieran a abrir esas discusiones y mesas técnicas con el nuevo equipo directivo de la DIAN, también teniendo en cuenta que, digamos, los niveles medios que interpretaron o que promovieron esta nueva interpretación y esa emisión de ese concepto, pues siguen trabajando en la DIAN y eso es una realidad que no, digamos, que no podemos cambiar. En el caso que se diera eso, ¿cuáles serían esas recomendaciones o esos puntos específicos que desde los gremios y particularmente desde FITAC y por supuesto FASECOLDA y ANALDEX y la ANDI y FENALCO, por supuesto, deberíamos tener en cuenta para poner sobre la mesa ese primer arranque de análisis por parte de la DIAN, como muy bien lo mencionaba Adriana, no solamente mirando lo que es Colombia, sino mirando otras regiones del mundo? Gracias, Miguel, por la pregunta. Pues, a ver, básicamente lo que se debe tener en cuenta es que solo estamos pidiendo la aplicación de las normas que ya existen. El seguro de cumplimiento opera por ley, por ocurrencia, y se cubre el riesgo del incumplimiento de una obligación aduanera. Eso es lo que el sector asegurador está solicitando y ese es su deal breaker. O sea, esa es su condición de negociación. De ahí no va a moverse, porque lo que está solicitando es simplemente la aplicación de un Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho, eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice el Código de Comercio, eso es lo que establece la Ley 1489 del 97. Los seguros por regla general operan por ocurrencia, los únicos que tienen una modalidad de cobertura diferente son los de responsabilidad civil y los de manejo. El resto de los seguros del mercado, como el seguro de cumplimiento, opera por ocurrencia y eso es lo único que el sector asegurador está solicitando. Eso, si ustedes nos apoyan, si los demás gremios nos apoyan, que es lo único que estamos solicitando, creo que nos iría muy bien. En la experiencia de esa negociación que tuvimos, mi sensación muy respetuosa y muy de Adriana Grillo es que dentro de la DIAN no hay un asesor que conozca de riesgos. Es decir, que pueda tener el criterio de hacer la lectura de las propuestas que se hicieron en ese momento desde el sector asegurador y que hoy se harían desde, desde todos los que están ahí y que pueda haber el riesgo. Mientras no haya un asesor dentro de la entidad o un asesor externo que la entidad contrate para realmente solo leerse el Código de Comercio y el Código Civil y decir, y hay esta sentencia y hay otras sentencias, y diferenciar entre tributario y aduanero las sentencias, creo que sería fallido el tema. Entonces, una recomendación sería esa, la otra llevarles un estudio para tratar de
de minimizar las garantías y no sé qué vaya a pasar con el proyecto de resolución sancionatoria, pero allí lo dejan muy claro. Los siniestros son el día, o sea, ya no viene en un concepto unificado, ya viene en el decreto. En el decreto viene diciendo que el siniestro es el día en que la DIAN emite el acto administrativo. Lo dice claramente, el día que se expida el REA. Entonces, la problemática, si no se negocia con ellos y sale el sancionatorio y van a empezar a llegarle a las afianzadoras los requerimientos, va a estar muy complicada. Hay que hacer algo. Pues ese es el llamado que nosotros como gremio y como sector privado pues asumiremos esa gran responsabilidad, porque pues, obviamente es un dolor de cabeza que sigue afectando la operatividad de muchas empresas. Nos quedan un par de minutos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, aprovechando la presencia de Fasecolda y la doctora Adriana Grillo en este panel. Si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud o comentario, yo les quiero dar a ustedes las gracias por aceptar esta invitación. Creo que nos vamos con una tarea gigante y es motivar con el nivel central, con las diferentes direcciones de gestión de nivel central del nuevo equipo directivo de la DIAN, teniendo en cuenta, ojalá, esa identificación de un experto interno que logre, digamos, canalizar y que entienda de una manera u otra lo que es, digamos, el tema de riesgos en el sector de comercio exterior. Seguramente no tendremos que inventar la rueda, seguramente otras experiencias internacionales en esta materia nos van a dar un camino que va a ser muy fácil de recorrer, pero obviamente esto requiere de un trabajo arduo por parte de los gremios y obviamente por parte de la autoridad, como lo es la DIAN, pues obviamente una voluntad importante para superar estas dificultades que han puesto en bastantes problemas al sector de comercio exterior del país. A todos muchísimas gracias y un aplauso para Muchas nuestras gracias, Miguel. panelistas. Seamos francos. ¿Quién no se ha imaginado el futuro? ¿Cómo será el mundo en el 2052? Quizás la realidad supere a la ficción. Quizás el comercio se mueva de formas tan rápidas como la velocidad de la información. El dinero será intangible. La inteligencia artificial dirigirá a las empresas. Casi toda la energía que consumiremos será renovable. Marte será la nueva Tierra.
Nuestra mente tendrá el control de lo físico. Y una causa será la de todos. El mundo será una misma oficina y un solo mercado. Seamos francos. No sabemos cómo será el mundo en el 2052, pero en Sofía tenemos 30 años más de zona franca para hacerlo como queremos. Sofía, Zona Franca Internacional del Atlántico, hasta el 2052 y contando.